Buen día. Si te preguntas si vale la pena comprar un Peugeot 3008 de segunda generación y qué problemas puedes encontrar durante su funcionamiento, entonces estás en el lugar indicado. Así, el motor de gasolina 1.6 THP, que había conseguido ganarse una mala reputación tras varias modificaciones, pasó a llamarse 1.6 PureTech por parte de la empresa francesa. La unidad de potencia de gasolina turboalimentada de 1,2 litros recibió el mismo prefijo. Hasta otoño de 2019, ambos motores prescindieron de filtro de partículas, pero a pesar de ello cumplían las estrictas normas medioambientales Euro 6.2. En nuestras condiciones, esto sería suficiente para la vista, pero en Europa Occidental se decidió cambiar a estándares Euro 6.3 aún más estrictos, por lo que los mecánicos de Peugeot tuvieron que introducir un filtro de partículas GPF en el diseño de ambas unidades. Por el momento no se habla de problemas con el filtro de partículas, pero eso no significa que el complejo diseño no vaya a presentar sorpresas desagradables en el futuro. Hablando del motor de gasolina 1.6 PureTech, es importante entender que su predecesor, el 1.6 THP, debutó en 2006. La unidad rápidamente ganó el premio Motor del Año, pero literalmente después de unos meses quedó claro que su confiabilidad dejaba mucho que desear. Los propietarios, literalmente después de 20 a 30 mil kilómetros, encontraron un funcionamiento ruidoso del motor y un fuerte estiramiento de la cadena de distribución. Además, debido a problemas con el software, el motor podía perder tracción repentinamente y algunos propietarios que ignoraron los síntomas desagradables incluso tuvieron que enfrentar la necesidad de revisar la unidad de potencia incluso antes de que finalizara el periodo de garantía. Otro punto débil del motor 1.6 THP es su mayor apetito por el petróleo. Hay casos en los que el motor consume alrededor de medio litro de aceite por cada 1000 kilómetros recorridos. Conociendo todas las deficiencias del motor 1.6 THP, es poco probable que a los futuros propietarios de un Peugeot 3008 se les pueda recomendar que busquen una versión con un motor 1.6 PureTech. Sin embargo, en este caso no todo es evidente. La segunda generación del crossover francés debutó recién en 2016. En ese momento, la unidad de 1,6 litros que inicialmente no tuvo mucho éxito se había modernizado varias veces. Ya en 2010 se introdujo un motor modificado con un mecanismo de distribución de gas reforzado. Y aunque los ingenieros no pudieron resolver los problemas relacionados con el estiramiento de la cadena de distribución demasiado pronto, el número de llamadas relacionadas con el mal funcionamiento de la unidad de potencia ha disminuido. En 2012 se llevó a cabo otra pequeña modernización. El viejo tensor de cadena fue reemplazado por una pieza nueva, después de lo cual el problema del estiramiento de la cadena ya no era tan grave. Como resultado, el motor de 1.6 litros fue eliminando gradualmente sus principales deficiencias, sin dejar de ser igual de potente, económico y de alto par. Sin embargo, al comprar un Peugeot 3008 usado, el diagnóstico del estado del mecanismo de distribución de gas debe realizarse con especial pasión. Incluso porque reemplazar la cadena de distribución en un centro de servicio especializado no será barato. No olvide que el motor 1.6 PureTech es inicialmente propenso a la acumulación de depósitos de carbón en el tracto de admisión. Además, los depósitos de carbón se acumulan rápidamente en las válvulas de admisión, después de lo cual terminan en el circuito de aceite y directamente en la propia unidad de potencia. Algunas empresas ofrecen solucionar este problema mediante limpieza química, pero PSA no permite oficialmente este método. Los concesionarios oficiales Peugeot ofrecerán la llamada descarbonización, pero el problema es que la limpieza mecánica requiere desmontar la unidad de potencia. Como resultado, nadie está interesado en un servicio de este tipo con el correspondiente coste bastante elevado. Se sabe que los depósitos de carbón se forman de forma especialmente intensa si el coche se utiliza con frecuencia para trayectos cortos por la ciudad. Esto se aplica plenamente al motor 1.2 PureTech, extremadamente raro en nuestro país bajo el capó del Peugeot 3008.
Sin embargo, si el comprador potencial no se confunde con solo 3 cilindros bajo el capó, la unidad de 1,2 litros no tiene nada de malo. Su potencia de 130 caballos es suficiente para una conducción moderadamente dinámica y, en términos de confiabilidad, el 1.2 PureTech apenas es inferior a la antigua unidad de gasolina de 1.6 litros. Aunque al principio pocas personas creían que la unidad de 1,2 litros altamente acelerada podría durar al menos 150.000 kilómetros antes de una revisión importante. Pero los franceses pudieron demostrar lo contrario. Gracias al uso de pistones forjados, el motor obtuvo un buen margen de seguridad. Lo principal es no ahorrar combustible. En un principio, los mecánicos de Peugeot recomendaban exclusivamente gasolina de 98 octanos para el 1.2 PureTech. Solo hace relativamente poco que se redujo el nivel de exigencia a la omnipresente gasolina de 95 octanos. Este último, naturalmente, debe cumplir, no con palabras sino con hechos, todos los estándares de calidad que se le exigen. Durante toda la producción del Peugeot 3008 de segunda generación, el crossover francés se basó en 3 motores diésel. El probado 1.6 Blue HD se utilizó durante muy poco tiempo y ya en 2017 dio paso al 1.5 HD diésel. Las características distintivas de este último son 16 válvulas, 2 árboles de levas DOC y la presencia de un filtro DPF. El tercer motor diésel disponible para el Peugeot 3008 es el 2.0 Blue HD. Es este motor el que puede considerarse óptimo tanto en términos de confiabilidad como en términos de la relación óptima entre potencia y eficiencia. El motor turbodiesel de 2,0 litros fue diseñado en los años 90 del siglo pasado y todavía, no en vano, se considera uno de los mejores motores diésel. Con un funcionamiento adecuado y el reemplazo oportuno de los consumibles, durará fácilmente entre 250 y 300.000 kilómetros. Entre las desventajas del motor diésel de 2 litros se encuentran posibles problemas con el sistema de limpieza de gases de escape. Sin embargo, ocurren raramente. En cuanto al intervalo de servicio del mecanismo de distribución de gas, en el motor 2.0 HD la correa deberá actualizarse cada 150.000 kilómetros. Para los motores 1.6 HD y 1.5 HD, el intervalo de sustitución de la correa es de 175 y 180.000 kilómetros, respectivamente. Sobre la fiabilidad de la transmisión automática Aisin todavía no se puede decir nada. Durante los 4 años que lleva fabricándose la segunda generación del Peugeot 3008, solo unos pocos coches han conseguido recorrer al menos 120.000 a 150.000 kilómetros. El kilometraje predominantemente corto todavía no nos permite sacar conclusiones completas sobre la vida útil de las piezas de la suspensión. Además, en el caso del Peugeot 3008 de segunda generación, muy a menudo es necesario confiar en la experiencia operativa en condiciones de invernadero europeas. Aunque es poco probable que el reemplazo planificado de consumibles perjudique su bolsillo. La suspensión trasera del Peugeot 3008 utiliza una viga elástica, mientras que la suspensión delantera utiliza un diseño MC Person. En otras palabras, la suspensión del crossover francés carece de soluciones técnicas complejas que afectarían el coste de las reparaciones. La excepción es la versión híbrida, en la que el par se transmite al eje trasero mediante un motor eléctrico. Pero los híbridos son extremadamente raros en nuestro mercado y son elegidos exclusivamente por aquellos que buscan específicamente un automóvil técnicamente original. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.